la palabra crisis, aquí está. La palabra crisis en español, plural y singular son lo mismo. El hecho de ponerle una S al artículo implica marcar que la crisis en realidad es plural, es múltiple. Entonces, cuando hablamos de las crisis, o de la crisis, coyuntura y estructura, las dos cosas juntas, tenemos que decir, primero, que no son aisladas. La crisis no surge de abajo de un repollo, no se genera espontáneamente, sino que tiene una génesis, ¿sí? Hay una historia de la crisis, porque hay una estructura que la soporta y que condiciona la solución de ese problema, ¿no? Entonces, esas crisis acumuladas a lo largo del tiempo están vinculadas a conflictos de poder, entre actores que luchan por apropiarse del territorio. ¿Para qué? Para reproducirse. Entonces, eso hace que la crisis vaya acumulándose. En esa participación de múltiples actores, individuales, colectivos, cada actor juega por sus intereses y de sus posiciones. Y entonces ahí hay motivos que son razones, hay motivos que son emociones, hay motivos diferentes, pero todos están luchando por apropiarse del territorio de diferentes maneras. Ahora, cuando hablamos de las crisis, otro elemento a tener en cuenta es que las crisis son un peligro. Son un peligro. Sí, ¿por qué son un peligro? Porque todo lo que se ha construido socialmente del pasado puede desmoronarse. Uf. También lo que está en construcción en el presente puede retardarse, y todo lo que se planificaba para construirse se puede aplazar. Entonces, las crisis son un peligro, pero, más allá de eso, las crisis son una oportunidad. Y yo quiero, en esta noche de viernes, en donde ya estamos cerrando la semana, hacer transitar esta charla hacia un enfoque que nos deje un mensaje positivo. Recién Eduardo hablaba de mitigación o adaptación. Bueno, si vamos a avanzar sobre las adaptaciones, vamos a necesitar encontrar soluciones no ideadas, no pensadas hasta ahora, o pensadas parcialmente. Entonces tenemos que apelar a la imaginación, a la creatividad. Y desde ahí es que quiero hacer una invitación a impensar, que no es lo mismo que repensar las cosas. Y al decir impensar, quiero que pensemos ahora la crisis como una crisis ambiental. Porque yo podría hablar de una crisis política, de una crisis social, de una crisis económica que está transitando la humanidad hoy por hoy. Pero todas esas crisis se engloban, ¿no?, por esta cuestión acumulada que yo dije de situaciones no resueltas, en una crisis ambiental, ¿sí? Una crisis ambiental, y entonces esta es la clave de sol que yo les propongo para decir, bueno, vamos a mirar toda esta problemática pensándola como una crisis ambiental. Impensar, dice el historiador inglés Wallerstein, es pensar desde otro lugar, es desprenderse de los conceptos que uno tiene y tratar de pensar desde nuevas miradas, desde nuevos conceptos, es arriesgarse, es una actitud de rebeldía. Yo creo que llegados a este punto, en donde ya no podemos hablar de cambio climático, ya estamos en crisis climática. O sea, esto no es algo que va a venir, ya estamos en crisis climática. Bueno, entonces, impensemos soluciones. Fíjense ustedes que cuando hablamos de crisis ambiental, esta imagen del mar Mediterráneo es una imagen que se viene reproduciendo desde hace décadas, ¿no? Y si uno mira un poquito más,
todos estos seres humanos que están en este barco están huyendo, ¿m? De que una crisis política, económica, social, ambiental, los problemas ambientales que tiene el África hace que toda esta gente se lance, aún sin importarles si van a perder la vida, al Mediterráneo. Y esto es algo que por décadas se está viendo en las costas de Europa, ¿no? Crisis ambiental, fíjense acá, nos tocábamos con Eduardo, él mostraba imágenes muy similares a las que yo les estoy mostrando acá. Comodoro Rivadavia 2017, Arweiler 2021 en Alemania, esto ha sido ahora este verano. En el caso de Comodoro Rivadavia, por suerte sin muertos, en el caso de Alemania con más de 200 muertos, esta cosa que decía recién Eduardo, de que los fenómenos meteorológicos se dan cada vez más, no me sé la palabra en español, más como explosivos y más fuertes, ¿no? Esta cuestión es muy marcada en la cuestión de la crisis ambiental. Eduardo ya ha explicado cuáles son los motivos de estas situaciones, ¿no? Fíjense acá esta imagen. Cuando hablamos de crisis ambiental, tenemos que pensar, y está justo acá Soledad Santini, así que le estoy robando cuestiones con el tema del dengue, la quema de bosques en la selva amazónica para la expansión de la frontera agropecuaria y la creación de poblados urbanos provoca que estos mosquitos se le alteren el hábitat a estos mosquitos, y esto aumenta la posibilidad de epidemias transmitidas por estos insectos, ¿no? Este es el ejemplo claro con el dengue. O fíjense acá, con este mapa, cuáles son, dónde se están reportando los mayores casos de dengue. Tienen que ver con precisamente esa expansión de la frontera agropecuaria. Y esa expansión de la frontera agropecuaria tiene que ver con una maximización del sistema capitalista. Es la búsqueda de la ganancia por la ganancia la que está llevando a esta expansión y al crecimiento digamos, de enfermedades como el dengue. Fíjense esta otra imagen de crisis ambiental, según señala Jordi Serra Cobos, que es un biólogo de la Universidad de Barcelona. Él dice que se ha producido en el sudeste asiático en los últimos 40 años una pérdida del 30% de la superficie forestal. 30% de la superficie. Esto es una de las causas de la aparición del nuevo coronavirus, ¿no? Fíjense, en apenas 2 décadas, en 2 décadas, asistimos a 3 epidemias de corona. En 2002 con el SARS, 2009 con el MERS, y en el 2020 con el COVID-19, que ya superó la calidad de epidemia y se tradujo en una pandemia, ¿no? Y está vinculado literalmente, directamente, con un proceso de invasión de los seres humanos en los hábitats naturales, que hacen que los virus pasen a través de vectores de sus hábitats naturales a las grandes ciudades, a los poblados urbanos. Entonces, esta crisis ambiental está basada en lo que yo llamo una globalización dependiente, ¿sí? Hasta el momento hemos tenido una idea de desarrollo, y lo pongo así entre comillas, que en realidad es crecimiento económico para unos pocos, ¿sí? Entonces, de lo que se ha tratado es de mantener, sostener, para corregir errores del desarrollo. De un desarrollo, y lo vuelvo a marcar entre comillas, que es crecimiento.
no desarrollo, y que muestra que lo que hemos tenido como, digamos, deriva en una racionalidad capitalista que ha sido devastadora para el ambiente, agotadora para los individuos y perversa para todo el conjunto social. ¿Sí? Esta situación de localización dependiente tiene como signo la desigualdad, ¿no? La desigualdad aún en los lugares más ricos, si se puede decir, del planeta. Ustedes piensen, qué sé yo, Alemania, ustedes podrían decir, no, bueno, pero allí todos viven bien. No, aquí también se vivencia la desigualdad. En las últimas décadas se han incrementado los niveles de pobreza en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. Obviamente no tiene las mismas características que en Latinoamérica, donde la desigualdad es aún mayor. No obstante, la actual racionalidad capitalista tiene este signo, ¡puf!, la desigualdad. Cada vez más ricos, ¿sí? Cada vez menos ricos, más ricos, y cada vez más pobres, ¿no? Ese es el signo de nuestra situación actual. En esta constelación, ¿cómo compatibilizar el ambiente con la producción? Porque en teoría, esta producción capitalista es la que nos ha llevado a esta situación de crisis acumulada a lo largo del tiempo. Yo quiero citar acá un artículo, y es para empezar a pensar, empezar a pensar desde otro lugar, un artículo que publica Science hace un par de años nomás, en donde un estudio muestra que generalmente se dice que la competencia es el único factor que modela la evolución. ¿Mm? La naturaleza es mucho más compleja que eso, y en este estudio que se publica en Science, que es de un investigador japonés, él dice que la vida se define por competencia y cooperación. Hasta ahora, la actual racionalidad capitalista nos dice que la competencia es el motor. Sin embargo, lo que está diciendo este artículo es que en realidad son dos motores, la competencia y la cooperación. Lo que pasó, y por eso es tan importante una mirada desde las ciencias sociales y una autocrítica hacia las ciencias sociales, es que desde el siglo XIX se distorsionó la teoría de la evolución y se ocultó que es muchísimo más importante para la evolución acciones como la simbiosis, la cooperación y el altruismo que la mismísima competencia. Entonces, este investigador japonés termina su trabajo diciendo, we help because it's in our biology. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esto? Está en nuestra propia biología el cooperar, el ser solidarios. Y acá es donde nos tocamos con una cuestión que tiene que ver con la ideología imperante. En la actualidad, la ideología neoliberal que colonizó nuestras cabezas en los últimos 40, 50 años, nos ha llevado a destruirnos, no solo a nosotros mismos, sino también a destruir al medio circundante. No obstante eso, y viendo que parece ser que la cooperación está en nuestro ser, veamos cómo, cuando se nos produce este desastre de la pandemia del COVID-19, cómo se afectan las cadenas de valor en la producción. Yo les propongo una hipótesis de trabajo, que es la siguiente. La pandemia puso en jaque las formas de producir y consumir. Y de repente, en países como Alemania, con gobierno conservador de 15 años, se decía que había que lograr el déficit cero, de repente apareció el dinero
para apoyar lo que fuera para salir de la crisis de la pandemia. Fíjense, hay un profesor aquí alemán, Hans-Jürgen Bürger, que escribió exactamente lo siguiente. 2 billones de dólares. Esto lo escribe él en abril del 2020. Dice 2 billones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos decide el mayor rescate económico en la historia de los Estados Unidos. Europa anula los criterios de austeridad de Maastricht, permite a sus Estados miembros un endeudamiento ilimitado y establece fondos de rescates adicionales. Alemania también está adoptando un paquete de ayuda multimillonario. No hay duda al respecto. Corona lo cambia todo, ¿no? Esto era abril del 2020. En febrero del 2020 había que ser austeros, no habría que gastar, había que ahorrar, había que reducir el déficit fiscal. No obstante, llegó la pandemia, entró la economía en crisis y fue el Estado el que salió a rescatar la situación de crisis. Yo siempre digo el rescate, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puso en jaque la pandemia? La pandemia mostró que hay una debilidad del modelo de fragmentación postfordista, de ese sistema just-in-time. No sé si han escuchado ustedes que están del lado más que nada de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque al cerrarse las fronteras y al disminuir los flujos de capitales y de trabajo, no se podía traer las mercancías. Hoy, 1 año y medio después de la pandemia, hay líneas de producción de autos en Alemania que no pueden salir porque están faltando componentes que están en China. El sistema just in time, que era el que había que buscar, las mejores ventajas competitivas y producir donde había menos costos laborales y demás, está haciendo agua, no sirve. Esa es una evidencia. Vamos con otra evidencia. El modelo de especulación financiera tampoco está funcionando porque hay una disminución de los flujos de capitales. Está todo trastocado el sistema financiero. Hay una debilidad del modelo de precarización laboral porque se ha ralentizado el consumo y aún ahora, cuando comienza a arrancar nuevamente el consumo, la gente no consume como consumía antes. Está pensando nuevas formas de consumo. Me gustaría que después de todas estas evidencias podamos hacer un intercambio de cómo se ve de un lado y del otro del océano. Y una cuarta evidencia es que la reactivación parcial de algunas actividades encuentra un consumidor mucho más prudente y con nuevos hábitos. No se consume lo mismo que se consumía antes. Entonces, las grandes preguntas son, ¿cómo vamos a producir? ¿Cómo vamos a consumir? ¿Hay nuevos paradigmas en todo esto? ¿No los hay? ¿Los tenemos que impensar? ¿Cómo hacemos para impensar? Vamos avanzando con una propuesta de post-pandemia. La propuesta es empezar a pensar en territorios socioproductivos, en donde los derechos humanos nos ayuden a lograr, digamos, el respeto a los derechos humanos, tener los derechos humanos como un norte, ¿no?, que nos permita imprimir en las acciones políticas ese respeto a esos derechos humanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr una globalización emancipadora. Pasar de aquella globalización dependiente basada en la desigualdad a una globalización emancipadora que nos permita un respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles serían digamos, los engranajes de estos territorios? Territorios que puedan lograr una nueva idea de desarrollo. Todavía no hay una palabra que suplante, porque ¿qué es lo que ha pasado? Yo
recién pensaba, eh, cuando hablaba Eduardo, que él decía, en los últimos 50 años se viene produciendo un proceso de aceleración, de aumento de las temperaturas. Daba como ejemplo acidificación de los océanos, extinción de especies, se agota el agua, tenemos mayor contaminación de plástico. Hay un químico holandés, Kutzen, y un biólogo de Estados Unidos, Stoemer, que hablan del antropoceno, hablan de una nueva era geológica que se está gestando a partir de estos procesos de gran aceleración de prácticas extractivistas del capitalismo, ¿no? Entonces yo dice, a partir de estos procesos de extracción tan acelerados que tiene el capitalismo, habría que pensar nuevas formas. Entonces, si tomando la idea del científico japonés, la competitividad y la solidaridad son parte de nuestra biología, tendríamos que pensar en una nueva forma de desarrollo que nos permita, como un engranaje, utilizar esas dos cuestiones y pensar a los recursos sociales, naturales, culturales y monetarios desde otra manera, desde otro lugar. ¿Cómo? Por ahora, lo que tenemos claro es que el desarrollo debería ser sustentable, es decir, que permita no solo nuestra reproducción hoy, sino la de las generaciones futuras. Entonces, ¿cuáles serían los elementos para lograr ese desarrollo sustentable? Conformación de redes, potenciación de los lugares de origen de los recursos, el uso racional y emocional de los recursos territoriales y la transferencia constante de ciencia y tecnología que nos permita utilizar esos recursos de modo tal que superemos la crisis ambiental. Entonces, habría que trabajar relaciones sociales de cooperación y relaciones económicas de producción a partir de la constitución de redes, construir entramados de redes empresariales, institucionales, públicas, privadas, mixtas. Yo creo muchísimo en las redes porque las redes suponen horizontalización y esas horizontalizaciones son las que nos pueden permitir administrar los conflictos de otra manera, porque los conflictos no se van a acabar nunca. Los conflictos son inherentes a nuestra existencia como seres humanos. Entonces, a partir de la conformación de redes, se pueden administrar los conflictos de otra forma. Esas redes movilizan distintos tipos de procesos. Procesos de cooperación, de confianza, generan la sinergia, la innovación, la transferencia. Fíjense, acá están operando, hoy, sentados aquí, están operando dos redes. Unas de unas mujeres que se juntaron, otras de graduados, ¿no? Gremial, y estamos debatiendo y pensando y juntándonos a pensar ideas. Ese tipo de entramados creo que son los que nos van a dar un futuro diferente. Hay dinámicas de distinto tipo. Yo esto lo voy a ir pasando y cualquier cosa después lo vamos a discutir porque me interesa más el intercambio. Yo lo voy pasando lentamente, ustedes lo van viendo. Y vamos viendo cómo todo esto tiene que interactuar. ¿Sí? El objetivo, teniendo en cuenta esas dinámicas de interacción, las dinámicas de aprendizaje, el uso de los recursos territoriales, es, a través de la transferencia de ciencia y tecnología, lograr innovación. Una innovación que tiene que ser, y acá hay que prestar mucha atención a esto, en dos direcciones. Por un lado,
una innovación social que permita la cooperación, la organización, la participación, los acuerdos, y una eh, que nos va a llevar a toda una serie de cuestiones, ¿no? A valorizar todo tipo de capital, a lograr arraigo, va a reforzar la identidad y la pertenencia, nos va a permitir el cuidado de los bienes comunes. Cada una de estas cosas habría que abrirlas y discutirlas. Yo ahora voy rápido, ¿no? Pero cada uno de estos puntos implicaría poder innovar en materia social y que eso se debe complementar con innovación empresarial. Ustedes dirán, bueno, sí, las empresas son actores sociales de primer orden, seguimos dentro de un sistema, entonces las empresas también pueden generar proyectos innovativos y creativos, pueden realizar inversiones. Este es un punto que me interesaría que hablemos, sobre todo cómo se están constituyendo los mercados de capital con fondos para proyectos sustentables. Es un tema muy interesante a tenerlo en cuenta. Para lograr crecimiento económico y poblacional, pero un crecimiento económico y poblacional en un sentido que nos permita integrar al territorio, teniendo como base la cooperación y la competitividad. Ambas partes digamos, como motores en la dinámica de la generación de un desarrollo sustentable. Este sería, digamos, la idea subyacente para un desarrollo sustentable en donde se muestre que el cuidado del ambiente y la producción son compatibles. Y esto llevado a la cuestión política tiene que ser una llave para abrir puertas. ¿Por qué? Porque muchas veces se plantea una dicotomía que es o cuidamos el ambiente o producimos, no podemos hacer las dos cosas. Y el punto es que como seres humanos nos tenemos que reproducir. Entonces, necesitamos producir cosas. Ahora, el tema es, ¿qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? Y en ese qué y ¿cómo hacemos para cuidar el ambiente? Entonces, ¿por qué yo insisto tanto en el tema de la ciencia y la tecnología? Porque la ciencia y la tecnología son los que nos van a permitir, por ejemplo, reducir la contaminación de plásticos, reducir la contaminación de CO2, los procesos de acidificación. Pero si solamente lo declamamos y no lo actuamos en la producción, y en esto hay que hacer un gran trabajo con el mundo de las empresas, con el mundo del Estado. El Estado mismo también es un contaminante, ¿no? Entonces, eh, creo que de alguna manera, si como dicen, ya estamos en una nueva era geológica llamada antropoceno, en donde se pone fin a la noción de desarrollo, de progreso, de civilización, en donde estamos entrando a una nueva era de la historia, pues entonces creo que nosotros desde los lugares que ocupamos tenemos que reflexionar sobre todas estas cuestiones y poder informar de todas estas cosas para la toma de decisiones políticas, porque en definitiva la decisión para cambiar todas estas cosas es eminentemente política, eminentemente política.